La rebelión en la granja, de George Orwell, desde una cosmovisión cristiana en México. Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con el libro de George Orwell, La rebelión en la granja. Ya hemos platicado del prólogo, ya hemos hablado bastante de la introducción, de qué trata este libro. El día de hoy vamos a tocar el tema, el primer capítulo de hecho, Reunión en el granero, de esta historia tan interesante que Orwell nos va a relatar, donde nos habla pues de la crítica textual y política que él hace al totalitarismo. Primero habría que definir qué es el totalitarismo. En México hay mucho desconocimiento, aún entre cristianos algunas veces, lamentablemente, respecto a lo que es un estado totalitario. Se critica, por ejemplo, al actual gobierno del presidente Andrés Manuel de ser un estado totalitario, autoritario, sin libertad de expresión. Pero vamos a ver qué es realmente el totalitarismo, que es una dictadura, por ejemplo. El totalitarismo es un poder político ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria. Veamos la primera distinción. Ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria. Ahora, algo que yo sí veo es un riesgo que en México se está dejando, y es darle todo el poder a Morena. Los mismos opositores se han estado encargando de manera no directa, pero sí de manera indirecta, de dejarle todo el poder a Morena, al partido Movimiento Regeneración Nacional. ¿Cómo lo han hecho? Pues con su actuar tan absurdo. Recientemente hubo votaciones para ver si se aprobaba o no la reforma energética que nos beneficiaría a todos los mexicanos. Bueno, pues estos hombres de la oposición decidieron votar en contra, lo cual les va a traer, sin lugar a dudas, represión del mismo pueblo, que los hemos identificado como traidores a la patria por haber tomado esta decisión. Y en las siguientes elecciones, lo más seguro es que las personas ya no van a considerar qué argumentos tiene el candidato, cuál va a ser su propuesta, sino simplemente si es del PRI o del PAN o de cualquier otro partido que no sea de Morena, la gente no los va a elegir. Ese es el castigo que va a recibir por medio del pueblo al haber traicionado a la patria con esas decisiones. Entonces, a futuro yo veo cuando Andrés Manuel termine su cargo, le habrán dejado un poder súper grande a Morena, un poder que no debería tener. De hecho, es peligroso que todo se centralice en un modelo o un tipo de pensamiento, y eso es lo que está causando esta oposición de hoy, que el poder sea ejercido por un solo partido. Como en su tiempo lo fue el PRI, pues ahora se lo están dejando todo a Morena. Pero bueno, por eso este podcast se llama Desde una cosmovisión cristiana en México. El cristiano necesita salir a votar, necesitamos escuchar las propuestas que tienen, necesitamos saber si lo que ellos proponen va en contra o va a favor de las creencias que tenemos. Si un político o un partido se promulga a favor del aborto, tenemos que votar en contra. Si un partido se promulga a favor del matrimonio igualitario, pues debemos votar en contra. Pero ¿qué hacen los cristianos? ¿Qué hacen también los del mundo secular? Cuando se les pregunta, no salen a votar. Entonces, el poder político ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria es una característica del totalitarismo. Otra característica es que controla aspectos de la vida del individuo. Esto es lo que, por ejemplo, los nazis, el gobierno de Stalin, que tenía también, es una manera de totalitarismo, aspectos de la vida del individuo.
El nazismo y el estalinismo fueron una manera muy marcada de la que el autor Orwell habla. La libertad en esos lugares no existe. No puedes expresar tu opinión. Se gobierna con poder absoluto. Se hace un abuso de poder y no existen los derechos humanos en un gobierno totalitario. Otra característica de un gobierno totalitario es que domina los medios de comunicación, toma el control de los medios. Solo puedes decir lo que yo quiero que digas. Lo vivimos en el gobierno neoliberal en el pasado, ¿no? De estos pseudo periodistas que fueron comprados. Dígase López Dóriga, dígase Carlos Loret de Mola. Quien gobierna los medios, pues controla las masas. Entonces, un estado totalitario no permite la libre expresión y un estado totalitario domina los medios de comunicación. Otra característica es que un estado totalitario tiene intervención directa con el sistema educativo, hace intervención sobre lo que se debe enseñar en las escuelas basado en la creencia de la persona o el partido. Por esto mismo también hay falta de derechos individuales. No hay libre opinión. No existen los derechos individuales en la persona. Otro libro de este autor de Orwell, el de 1984, habla del Gran Hermano, que ya compraré para también pues usarlo. En verdad, este libro habla de grandes cosas que suceden hoy en día, que Orwell no sé cómo es que las pudo divisar. Bueno, sí sé cómo, es que era una persona muy letrada y muy estudiada. Bueno, en el estado totalitario hay falta de derechos individuales. No hay libertad de culto, es otra marca. No hay libertad de culto. En los estados totalitarios, que de hecho en la mayoría fueron ateos, estados ateos, no había libertad de culto. Hoy en México tenemos libertad de culto. Se ha permitido la libertad de culto. Entonces, ¿de qué estado totalitario hablan que vivimos en México? Ningún estado totalitario. El estado totalitario censura la opinión pública. Ahí tenemos a estos periodistas, a estos pseudo comunicadores, diciendo por todos los medios posibles, periódicos, Facebook, Twitter, YouTube, todos los medios posibles, diciendo que el gobierno no les permite expresarse, ¿no? Y valga la contradicción en esa afirmación sola. Hay varios ejemplos de estados totalitarios. Por ejemplo, el fascismo de Mussolini, que tuvo lugar a partir de 1922 en Italia. El nazismo, que tuvo lugar en 1933 en Alemania, encabezado por Hitler, quien ya era jefe del partido nazi desde 1921. Hay una serie muy interesante en Netflix acerca de esto que sucedió con Hitler, cómo inició, que se llama algo así, la traducción en español sería como el círculo del mal. Cómo fue que nació este movimiento de Hitler, donde usaban la cruz esvástica y el terror. Fueron los grandes símbolos del régimen que pretendía crear un estado, racialmente puro, ¿no? Por eso no es un eufemismo, no es una manera de burla cuando se les llama feminazis a estas mujeres que quieren decidir quién puede nacer y quién no, quién tiene derecho a nacer y quién no. El régimen de los nazis se caracterizaba por eso, racialmente puros, que buscaban la raza, la pureza de la raza. Como todos ya sabemos, pues provocaron el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos sociales, ¿no? Hoy en día en México muchos, y es que lo tengo que decir así porque en general, no estoy diciendo que todos los que son panistas son nazis, no estoy diciendo eso, pero en general muchos de ellos tienen un pensamiento, si no nazi, muy de clasista, ¿no? Donde ser moreno es malo, eres un ladrón si eres moreno, y ser de tez blanca o no ser moreno ya te da una cierta... Hay un clasismo que se vive en este sistema, ¿no? En el que vemos la manera en que se juzga por las apariencias a la persona. Bueno, pues los nazis
provocaron el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos, como mencionaba. El holocausto al pueblo judío, que dejó alrededor de 6 millones de muertos, y de otras víctimas como rusos, polacos, ucranianos, serbios, gitanos, franceses, belgas y personas LGBT, por si hay algunos que apoyan estos movimientos. El LGBT que se jacta y usa la bandera, ¿no? Pone al Che Guevara, sin saber que el Che Guevara fue una persona que no aceptaba, no solo no aceptaba, sino que se asesinaba a personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Para él, no entiendo. Bueno, por eso es que digo, ¿cómo es que es de importante conocer nuestra propia historia? Imagínense ahorita que un judío levantara una bandera, salir a marchar por sus derechos usando la foto de Hitler con orgullo. Bueno, pues es que eso es lo que hace el movimiento LGBT al sacar la imagen del Che Guevara. El movimiento nazi no solo se despreció a este tipo de personas, también despreció a discapacitados mentales o físicos, quienes tuvieran alguna discapacidad, prisioneros de guerra, testigos de Jehová también en aquel entonces, musulmanes y cualquier otra minoría. Los testigos de Jehová también aparecieron en esta persecución. El catolicismo en general no fue perseguido por el pacto que hizo el Papa de aquel tiempo. En general, no digo que no hubieron católicos perseguidos. El nazismo culmina en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el fascismo de Mussolini, por otro lado, a partir de 1922 en Italia, durante el periodo entre guerras, era un régimen militar antiparlamentario, antidemocrático. O sea, no había consultas, no había democracia. Entonces, esa es una característica muy notoria de un estado totalitario. Por eso repito que cuando se dice que en México vivimos un régimen, vivimos un estado totalitario, es hablar desde la total ignorancia. Era un movimiento nacionalista también y con tendencias imperialistas. Benito Mussolini se convierte en el líder dictador que ejerció la violencia, cerró el parlamento en 1925, realizó un pacto con la Iglesia Católica, por si algún no tiene duda, eso es algo histórico. No es que los evangélicos nos ensañamos con la Iglesia Católica y que usamos Apocalipsis, no, eso está en la historia. Realizó un pacto con la Iglesia Católica, quien podría ocuparse de la educación a cambio de que él aceptara la dictadura de Mussolini. Por eso desde antaño yo he visto a la derecha como con este concepto de prefiero la corrupción al desorden. O sea, ellos aman la corrupción, la abrazan, la alimentan, con tal de, entre comillas, no tener desorden. Entonces la Iglesia Católica hizo un pacto con Mussolini y le dijo, bueno, vamos a ayudarte, vamos a hacer que todos nuestros católicos voten por ti, que apoyen tu causa, pero a cambio, pues vas a mantener el sistema económico corporativista en manos del Estado, ¿no? Y nos vas a dejar nosotros, como Iglesia Católica, ocuparnos de la educación. Y ya es otro tema, ¿no? Muy, muy interesante, como la Iglesia Católica en cuanto a la educación, como cristiano yo le veo los pros y los contras. Los pros es que, bueno, sí mantuvo por mucho tiempo esta conservadurismo en el sentido de no aceptamos el aborto, entre comillas, porque sabemos que hay muchos casos de muchos conventos donde se practicaron abortos a monjas, que digo, ya es otro boleto, no otra historia que me haría desviarme bastante del tema. Pero bueno, el pacto ese que hizo Mussolini con la Iglesia Católica, su mandato cayó en 1943, dejando 460,000 muertos. Casi millones de heridos, de prisioneros. Y por otro lado también tenemos el estalinismo, que tuvo lugar a partir de 1929 en la Unión Soviética y estuvo encabezada por el tirano Joseph Stalin, que comenzó su ejercicio liquidando a los campesinos prósperos a fin de que el Estado controle la agricultura. De esta manera, de lo que se acusaba, por ejemplo, y asustaron por mucho tiempo a personas ignorantes que por tradición odiaban al presidente Andrés Manuel. Bueno,
que se les vendía la idea y se les engañaba diciéndoles, si tienes una casa y si tienes 3 casas y Andrés Manuel gana, te van a quitar 2. Hazme caso, no votes por él. Y se las van a regalar a la gente. Y si tienes 3 carros, te van a quitar 2 y se los van a dar. Bueno, ¿de dónde viene esto de la ignorancia? El estalinismo sí hizo eso. Le quitó a los campesinos prósperos, a los que trabajaban, y se los dio al Estado para que controlara la agricultura. Nada de eso que dijeron que pasaría si AMLO ganaba está sucediendo en México. En aquel tiempo de Stalin, millones de personas murieron de hambre. Y Stalin, como es debido, acusó a los ucranianos del fracaso de su propia política, por lo que selló las fronteras con Ucrania y desencadenó matanzas masivas. ¿Ves de dónde viene esto? Tras una sangrienta represión y enormes sacrificios impuestos a la población, obviamente, porque es el pueblo quien cae quien debe pagar estos impuestos, ¿no? Este desfalco, que en México lo vivimos con la devaluación, con el Fobaproa, ¿no? Que repito, la derecha ha sido siempre así. Preferimos la corrupción, la amamos, la abrazamos, antes que aceptar el caos, ¿no? Nos hicieron cargar en México con sus deudas, de sus fraudes, de su corrupción. Hasta aún mis nietos van a tener que pagar por todavía ese neoliberalismo. Stalin convirtió a Rusia en una potencia económica y militar. Debido a esto que se desencadenó, ¿no? Como decía, selló las fronteras con Ucrania, desencadenó matanzas masivas, y tras una sangrienta represión y enormes sacrificios impuestos a la población, Stalin logra convertir a Rusia en una potencia económica y militar. La URSS formó parte de los aliados junto con Estados Unidos, Inglaterra y Francia en la Segunda Guerra Mundial. Stalin ejerció su gobierno hasta la muerte en 1953. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo? Bueno, aunque el autoritarismo y el totalitarismo se parecen en conceptos similares, o sea, hasta el nombre suena muy parecido, existen diferencias notorias. El autoritarismo es un régimen de gobierno en el que una sola persona o dictador establece las medidas a tomar y decide por sobre la mayoría. Lo que mostró la consulta de la reforma en México, de la reforma energética en México, lo que mostró es precisamente que vivimos en un país demócrata, donde la democracia existe. La propuesta del presidente de reformar la energía, ¿no? Aquí en México, la propuesta del presidente fue precisamente, demostró con esta consulta que existe la democracia, porque precisamente no pasó. La mayoría de los diputados que consideramos como traidores a la patria votaron en contra, y por eso esta reforma no prosperó. Pero precisamente hasta ese fallo, que entre comillas pudiéramos llamar, esa derrota entre comillas de la reforma que el presidente intentó instaurar, es una victoria. Todo lo contrario, no es una victoria, porque demuestra que no vivimos en un estado totalitario, que el presidente está preguntando a las personas qué opinan. Y aunque nos afectó que hayan votado en contra estos vendepatrias, demuestra precisamente que vivimos en un estado donde la democracia existe. El autoritarismo entonces se establece por una sola persona o dictador, establece las medidas a tomar y decide por sobre la mayoría. No le importa lo que la mayoría diga. Él se impone y dice, esto es lo que quiero hacer. En lugar de basarse en una ideología a través de un partido político, por ejemplo, la dictadura romana. En la antigua Roma, hasta el año 500 a.C., el gobierno autoritario de Robert Mugabe en Zimbabue, el gobierno autoritario de Fidel Castro en Cuba, quien encabezó la revolución socialista, la dictadura de Francisco Franco en España, y el gobierno de Augusto Pinochet en Chile, que mencionaba, ¿no?, de esta canción de Silvio Rodríguez llamada Ojalá. Entonces, ese es el régimen totalitario, esa es la dictadura. Todavía ni siquiera hemos entrado al primer capítulo de La Granja de Orwell.
que te repito que es una historia muy interesante. Vamos a entrar al primer capítulo, la reunión en el granero, donde estos animales, cansados del hambre, hartos del hambre, deciden rebelarse contra el señor Jones, el señor de la granja. Esto sucedió también en México. La gente ya estaba harta. Y de hecho la mayoría de las revoluciones suceden así. La gente está harta del hambre, está harta de la opresión y deciden rebelarse. Bueno, estos animales de la granja lo van a hacer y vamos a ver de qué manera lo van a hacer. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Gracias por escuchar y compartir este podcast. En el siguiente vamos a ir ahora sí al primer capítulo de la rebelión en la granja.